que nos pusiéramos de perfil, entrecomillado, frase textual, no se fuese proactivo. Huelga de brazos caídos. Imaginen por un segundo a la élite de la investigación criminal en España, la UCO, recibiendo órdenes directas de sus superiores para dejar de perseguir el delito. No es una película de espías, es la realidad que está dinamitando los cimientos de la Guardia Civil, y que hoy desgranamos en este video porque esto ha escalado hasta un punto de no retorno. En otro de los fragmentos les dicen, estáis elaborando, lo sabemos, un informe sobre determinados correos, ese informe nos lo pasáis, lo vamos a analizar y que no haya nada. Que no haya nada, ponerse de perfil, no ser proactivo. Vamos, que les dijeron que si querían mantener su sueldo, si querían mantener sus cargos, lo que tenían que hacer es calladicos, quietos y callados. Y de investigar casos de corrupción o afectación política, nada de nada. Si queréis mantener vuestros sueldos y vuestros cargos, lo que tenéis que hacer es estar calladicos y quietos. Esa fue la advertencia mafiosa que retumbó en los despachos de la cúpula. La orden fue clara. La corrupción no se toca si tiene afectación política. Lo que estamos viviendo es la apertura de una cloaca que llevaba operativa demasiado tiempo en lo más alto de la Benemérita. El conflicto base es aterrador. Una estructura jerárquica diseñada para proteger al ciudadano ha sido presuntamente secuestrada para proteger a las familias del poder. Nada. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Hombre, pues indignado con todo lo que está diciendo Carlos. Ya, el problema, Alfredo, es que todo lo que estamos contando, todo aparece respaldado, además lo dice así el juez, no se corta en esto, dice por pruebas de audio y por pruebas documentales. Es decir, que estas personas, Mercedes González y el otro DAO, el DAO Manuel Llamas, van a tener un problema judicial de los serios. Correcto. Como tú dices, en el auto viene claro constantes cambios de versiones de la tal directora general por borrado de móviles. Y luego lo que es más gordo si cabe, Carlos, que lo quieran justificar, pone intimidación institucional contra agentes de la UCO. Sí, es decir, que la propia Fiscalía Anticorrupción lo está reconociendo. Sin embargo, aquí parece que es una manita de la caridad. Como habéis dicho, la señora portavoz del PSOE, con toda sujeta, dijo que es que le habían imputado por hacer cafés. Es decir, es que yo no sé hasta qué punto van a justificar lo injustificable. Como ha dicho... ¿Quiénes están en el ojo del huracán? Manuel Llamas, el DAO que decidió esconder advertencias vitales para que la UCO no supiera que estaba siendo atacada desde dentro. Y Mercedes González, una directora bajo sospecha que ahora se enfrenta a un laberinto judicial de dimensiones desconocidas. La tensión no es solo política, es institucional. Es el cuerpo de la Guardia Civil partido en dos, los que quieren cumplir con su deber y los que les ponen la rodilla en el cuello para que miren hacia otro lado. Entremos en el fango de las tramas mafiosas que denuncian los propios agentes. El relato es digno de las peores cloacas del Estado. Imaginen a los investigadores de la UCO, hombres y mujeres que han dedicado su vida a perseguir el crimen, siendo llamados a capítulo al despacho del DAO Manuel Llamas. Allí, en lugar de recibir apoyo, recibieron una puñalada por la espalda. En los casos con afectación política, y aquí los nombres de Begoña Gómez y el hermano de Pedro Sánchez aparecen como sombras constantes, la orden fue no ser proactivos. Pero vamos a ver las órdenes que dio esta persona en una etapa previa con otro director general de la Guardia Civil, con Leonardo Marcos, lo que quiere decir que la cloaca llevaba operativa desde hacía tiempo, ha estado dentro de la Guardia Civil durante muchísimo tiempo, en la cúpula de la Guardia Civil, y atención a las cosas que les dijo a los propios agentes de la UCO que estaban investigando en aquel momento, por ejemplo, el caso de David Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez, también, por cierto, el caso de la propia mujer de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Pero les llaman a capítulo, les llaman al despacho y dicen, la gente que estaba allí, la gente de la UCO lo ha relatado, lo ha denunciado, les dicen lo siguiente: en esta reunión, por parte del DAO, Manuel Llamas, se indicó a los presentes en la misma que en aquellos procedimientos policiales que tuvieran afectación política, los casos políticos, no se fuese proactivo, huelga de brazos caídos. En las mismas, bajo la indicación de que nos pusiéramos de perfil, entrecomillado, frase textual, les exigieron que no persiguieran la corrupción, les exigieron que se pusieran de perfil, debiendo ser en este caso concreto la autoridad judicial quien tomase la iniciativa. Les exigieron que se pusieran de perfil, que fuesen los jueces los que se mojaran, mientras ellos se quedaban cruzados de brazos ante la corrupción que tenían delante de sus ojos. Pero el nivel de bajeza no termina ahí. La manipulación llegó al extremo de exigir el control total sobre la información sensible.
las órdenes que estaba trasladando el DAO Manuel Llamas. Ya hemos hablado de este señor que cogió la orden, la advertencia, y se la decidió que se la escondía. ¿Para qué? Para que la UCO no supiera que había una cloaca que estaba actuando. El informe venía de otra parte de la Guardia Civil y no permitió lo habitual. Si hay un informe, una nota de despacho que está alertando de que hay un ataque contra la UCO, llega a la cabeza y de la cúpula baja precisamente a ese cuerpo para avisarle de que se tiene que defender. Interceptó esto y lo cortó. Pero vamos a ver... Estáis elaborando un informe sobre correos electrónicos. Ese informe nos lo pasáis, lo vamos a analizar y que no haya nada. Esa fue la instrucción para limpiar las pruebas antes de que llegaran a donde tenían que llegar. Es una traición al uniforme en toda regla. Mientras los agentes se jugaban el tipo investigando, sus jefes actuaban como un filtro para que no hubiera nada que pudiera salpicar al gobierno. Es indignante ver cómo se intenta convertir a la Guardia Civil en una guardia pretoriana al servicio de intereses particulares. En el registro que encarga el juez Pedraz, obliga a ir allá, van allá, piden la documentación en la Dirección General de la Guardia Civil, se planta allí la Guardia Civil investigando a la cúpula de la Guardia Civil, que esto es surrealista. Bueno, se plantan allá y se llevan determinados documentos. Entre los documentos que se han llevado de la Dirección General de la Guardia Civil hay expedientes abiertos o informaciones reservadas, que es el paso previo a esos expedientes, contra agentes que estaban bajo mando de autoridad judicial y que lo único que estaban haciendo era cumplir con las órdenes de investigar casos de corrupción. Es decir, se habían abierto expedientes o informaciones reservadas a quienes estaban cumpliendo con su obligación, que no podían hacer otra cosa. Vamos, que había una lista negra e iban a ir a por los agentes que estaban luchando contra la corrupción. Hablemos de villanos con nombres y apellidos. Mercedes González, la directora general, está ahora contra las cuerdas. El juez no se anda con chiquitas. Hay pruebas de audio y pruebas documentales que la señalan directamente por intimidación institucional contra los agentes de la UCO. Lo más escandaloso es el descaro con el que se ha intentado ocultar la verdad. Como ha dicho Raúl, Carlos, desde el minuto 1, en el cual se ha demostrado que miente, no tiene ninguna trascendencia ni ninguna justificación. Es más, ¿por qué sale de la dirección de la Guardia Civil cuando hay cafetería de mandos y cafetería normal dentro de la dirección? ¿Por qué motivo sale a un bar? Porque igual pensaba que no le van a pillar cuando lo han pillado, como tú has dicho, por la geolocalización. Porque es más simple bajar de su despacho, tomar un café con alguien que no es nadie dentro de la dirección. Y sin embargo se desplaza hasta más de 500 metros, que está la cafetería más cercana, para tomar 3 cafés con ese individuo. ¿Y realmente quiere decirnos que no es nada? Porque digo, repito, y habéis dicho, si dijo que nunca se había juntado con ella, que no la conocía de nada, y ahora que la ha pillado, da versiones contradictorias al respecto de ello. Mintió. Dijo que no conocía a determinadas personas, que nunca se había reunido con ellas, pero la tecnología, esa que ellos mismos usan para pillar a criminales, la ha terminado cazando. La geolocalización de su móvil la sitúa en un bar a 500 metros de la dirección general, tomándose cafés en secreto, mientras en su despacho decía que no sabía nada de nadie. ¿Por qué salir de la dirección, que tiene su propia cafetería, para esconderse en un bar de barrio? Porque pensaba que allí no la pillarían mientras tejía estas redes de silencio. Y mientras esto ocurre en las sombras, la figura del presidente se desmorona. Miguel Ángel Revilla lo ha dicho con una claridad que asusta. La situación es insostenible. Esto es no acabar. Yo creo que cuanto antes haya elecciones mejor, porque esto es insostenible. Yo no sé cómo Pedro Sánchez puede dormir algo por la noche. Le veo muy desmejorado físicamente, pero yo no sería capaz de pegar el ojo. Me tendría que tomar un tubo de pastillas, porque es muy duro esto que está pasando. No sé si merece la pena, si es que el entorno le dice que aguante lo que sea, porque quedan unos meses que querrán aprovechar ya en el cargo para vivir más o menos cómodamente, pero es que esto no conduce más que a elecciones y de luego no va a estar el panorama mejor dentro de 8 meses que ahora. Describe a un Pedro Sánchez físicamente desmejorado, alguien que no debería poder pegar ojo sin un tubo de pastillas ante la gravedad de lo que está ocurriendo en su entorno. Según Revilla, el entorno del presidente le empuja a aguantar solo para vivir cómodamente unos meses más en el cargo. Pero el panorama es un callejón sin salida que solo conduce a elecciones. La presión es tal que incluso los aliados sindicales como la UGT están lanzando ultimátum. No descartan ninguna medida si no se cumplen los acuerdos, porque la paciencia se ha agotado en todos los frentes del Estado.
Vamos a ver qué ocurre en julio. Es un ultimátum al Gobierno y en el mes de agosto, como ya habrá pasado el ultimátum, tomaremos medidas. ¿Qué medidas vamos a tomar? Yo no quiero amenazar a nadie. Quiero que haya constancia explícita de que los acuerdos se cumplen y que si no se cumplen tienen consecuencias. El otro día en la rueda de prensa, las dos organizaciones sindicales lo hemos situado. Hay varias posibilidades que tenemos que desarrollar. Nosotros desde la UGT no descartamos ninguna, porque este es un tema prioritario. Pero prepárense, porque aquí viene la bomba final, la revelación más escandalosa de toda esta trama de persecución. No se limitaron a dar órdenes de brazos caídos, fueron a por las personas. Se ha descubierto la existencia de una auténtica lista negra dentro de la Guardia Civil. En los registros ordenados por el juez Pedraz, en la propia Dirección General, se han encontrado expedientes abiertos e informaciones reservadas, el paso previo a la expulsión o sanción grave, contra los agentes que se atrevieron a cumplir con las órdenes judiciales de investigar la corrupción. Correcto, contra los cargos, contra los mandos de esos grupos de investigación, Carlos. Es decir, y que el propio teniente coronel Balas tomó declaración en esa entrada de registro, les tomó declaración ahí en la dirección de la Guardia Civil al respecto de las presiones que habían subido. Y te digo y te repito, sí que es verdad, como dicen ellos, fue una información reservada, en la cual no dejan constancia de nada, en el cual archivaron la información reservada, pero que cambiaron de destino a dos, que yo sepa, de la UCO para no seguir investigando el tema. Es decir, es cierto que archivaron la información reservada, pero les quitan de la investigación. Por tanto, estamos en lo mismo. Pero fíjate... Es surrealista. La Guardia Civil investigando a la cúpula de la Guardia Civil porque estos últimos estaban abriendo expedientes a los agentes que simplemente hacían su trabajo. Pero fíjate, Carlos, a mí me hace mucha gracia porque, como sabes, a mí me abren expedientes por todo, por poner un tuit, por una declaración, por lo que sea. El DAO de la Guardia Civil, en el cual, en la ley de personal, la 29/2014, en el artículo 92, que dice y que se hace que a todo el guardia civil que se le investiga o se le impute se le suspende totalmente el servicio, ese señor, ¿por qué está exento de ello? Ese señor, ¿por qué motivo o quién protege o a quién le quiere proteger para no cesarle, al igual que se hace con todos los guardias civiles en España? Pues blanco y en botella. Yo he hablado con muchos mandos estos días, con muchos guardias estos días, están todos muy indignados. Sí que te diré que la cúpula de la Guardia Civil está presionando porque es una vergüenza que este señor, que ha ido contra ellos mismos, les esté representando como máxima autoridad uniformada. Y ya digo, la Guardia Civil, ¿qué confianza van a tener sus mandos, sus trabajadores, cuando la directora ha ido contra ellos, cuando la directora está imputada por la Fiscalía Anticorrupción y está diciendo que ha borrado sus móviles, que ha cambiado de versiones, que no ha reconocido y luego sí, que ha mentido en una palabra? ¿Qué confianza pueden tener sus trabajadores en esa señora? Pues ahí sigue. Incluso cuando se veían obligados a archivar estas informaciones reservadas por falta de base, la represalia continuaba en la sombra. Cambiaron de destino a agentes clave de la UCO para apartarlos de las investigaciones más sensibles. Es una purga en toda regla. A los guardias civiles de a pie se les suspende de servicio por un simple tuit, pero al DAO y a la directora, protegidos por el poder, se les mantiene en el cargo a pesar de estar imputados por la Fiscalía Anticorrupción y de haber borrado móviles para destruir pruebas. La cúpula está presionando y la indignación en los cuarteles es absoluta. La confianza en la máxima autoridad uniformada se ha roto por completo porque han ido contra sus propios hombres para salvar el cuello de los políticos. Llegados a este punto, la pregunta es obligatoria y la respuesta parece dividir a todo el país. ¿Estamos ante el final de una era donde las instituciones se utilizan como herramientas de protección personal? ¿Qué lectura haces tú de este asalto a la independencia de la UCO y la creación de listas negras para castigar a los guardias civiles honestos? Estamos ante una batalla entre el deber y la obediencia ciega a una cúpula bajo sospecha. La sensación de que esto es un no parar es generalizada. Queremos leerte en los comentarios. ¿Crees que estas revelaciones forzarán finalmente la caída del gobierno o asistiremos a un borrado masivo de pruebas que dejará esta cloaca impune? Déjanos tu opinión y comparte este video para que la verdad no se quede en un bar a 500 metros de la Dirección General.